Cerrada hace 4 años y muy reclamada entre muchos usuarios habituales de esta zona del país, la línea convencional entre Murcia y Albacete ya tiene fecha para su vuelta al servicio y te cuento los detalles en este vídeo. Cerrada en su día por la incompatibilidad con las obras de la alta velocidad en Murcia, la línea entre esta ciudad, Chinchilla y Albacete, ha sido muy reclamada por viajeros habituales entre ambas ciudades, dando servicio a varias poblaciones o incluso como alternativa a la alta velocidad, más cara de lo que muchos quisieran y que no ha acabado de convencer a algunos por diversos motivos. Una reapertura que ha sonado varias veces, pero que se ha ido posponiendo por las obras de soterramiento en el tramo del AVE Murcia-Almería, pero donde Transportes anunciaba recientemente que se está acondicionando la puesta en marcha de esta línea. Todo parece indicar que tras muchos rumores, incluso alguno deslizando la posibilidad de que nunca volviera a abrirse, la reapertura de la línea convencional entre Murcia y Albacete será para el segundo semestre de 2026. Un anuncio que llegaba tras la reunión que mantuvieron recientemente representantes del Ministerio de Transportes con la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, a pocos meses de que se cumplan los citados 4 años desde su cierre. Un tramo también muy demandado entre los viajeros de Cartagena y que recordemos hace posible viajes hasta Madrid a través de Cieza, Ellín o la propia Albacete, donde enlaza con la línea que pasa por Alcázar de San Juan. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, este anuncio desde el ministerio que encabeza Óscar Puente no ha dejado contentos a muchos, ya que se esperaba que esta reapertura llegase a primeros de 2026. Ahora, con la nebulosa fecha del segundo semestre de 2026, habrá que esperar para conocer para qué mes podría ser, si a finales de verano o ya en Navidad. Un retraso extra que se explica desde Transportes por las obras de soterramiento en el tramo de alta velocidad Murcia-Almería, que prosigue su marcha dentro de los plazos previstos y que enfila los trabajos finales. De hecho, el titular, siendo interesante, también causa recelo entre los usuarios que reclaman esta reapertura, ya que textualmente se dice que se baraja el segundo semestre para la reapertura de la vía entre Murcia y Albacete. Por tanto, es una fecha que también podría retrasarse, aunque las mismas fuentes ministeriales dejaban caer la posibilidad de que esa fecha pudiera adelantarse. Vamos, que como día aquel, ni confirmo ni desmiento. La clave de esta reapertura estará en el ritmo de las obras de la nueva estación del Carmen, del soterramiento y del tramo que llega hasta Nonduermas, que aunque marchan bien, ya se sabe que se pueden complicar y por tanto volver a retrasar otras como la mencionada reapertura. Una vuelta al servicio que desde los impulsores de esta buena nueva esperan que cuando esté reabierta la línea vuelvan los dos servicios de trenes híbridos entre Cartagena y Madrid, aunque todo está en el aire al depender, llegado el caso, de los planes de Renfe. Una línea que recordemos es de vía única y sin electrificar. Otro de los detalles que se siguen pidiendo, la mejora de una línea que bien implementada podría dar un buen servicio a localidades relevantes y a un servicio directo convencional entre Cartagena, Murcia y Albacete. De hecho, son muchas las declaraciones asegurando que la región de Murcia, más allá de la alta velocidad hasta su capital, tiene el peor ferrocarril de España, incluso por detrás de Extremadura, donde especialmente desde Cartagena se sienten abandonados y relegados al vagón de cola, nunca mejor dicho, más allá de los proyectos en esta ciudad, que incluyen la alta velocidad, mejora de la estación e integración de vías, todos contados en vídeos del canal y que todavía van para largo. Por tanto, estaremos pendientes de la confirmación de los trabajos en esta comunidad y que, de forma colateral, afecta a más servicios, líneas y usuarios y contaremos futuras novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.